Pues buenos días a todos de nuevo. Como siempre, un privilegio estar con vosotros y además, pues, sí, está bien. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Como iba diciendo, un privilegio como siempre estar aquí y también poder compartir de la palabra de Dios. Que decía una persona, un joven, que él no perdía oportunidad de compartir de la palabra de Dios, así que si le invitaban, pues allí iba, ¿no? Aunque no tuviera nada preparado. Que qué oportunidad más buena el poder compartir, es verdad. Qué privilegio poder hablar de la palabra de Dios, hablar de Dios, de Jesús, de lo que hace en nuestras vidas. Y pensando estos días atrás en vosotros, en qué poder compartir, pensaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo, a ver si alguien me puede responder a esta pregunta, cuánto tiempo hace que estáis aquí, en este local, en esta iglesia? ¿Cuánto hace que existe la iglesia Compromiso con Cristo en Alcalá de Henares? 9 años, a ver, ahora. O sea, que hará el febrero que viene, hará 9 años. O sea, que andaba bien también. 9 años. 9 años dan para mucho, ¿verdad? 9 años de historia, parece que no, pero dan para contar muchas historias, también para reconocer cómo el Señor os ha bendecido, cómo el Señor os ha provisto, os ha cuidado y también pues os ha hecho llegar hasta aquí, ¿verdad? 9 años dan para mucha historia, para mucho que contar. Y pensaba que también como pueblo evangélico solemos decir que esta iglesia, este local, no solamente son 4 paredes, sino además es la casa de Dios. Y hacemos referencia a la iglesia, al local, como la casa de Dios. Y no porque Dios habite aquí, recuerda aquel texto de los Hechos, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino porque su pueblo, nosotros, venimos aquí, nos congregamos, y es por eso que este lugar cobra un sentido especial, ¿verdad? Porque aquí se viven cosas, aquí suceden cosas, aquí el Señor ha cuidado de nosotros, ha cuidado de cada uno de vuestras vidas, ha provisto pues cuando ha habido necesidad, ha cuidado a los enfermos. Hemos visto su mano en cada uno de vosotros, en vuestras vidas. Y quería hacer un poco una referencia hoy a esta idea de la casa de Dios. Y para ello vamos a leer un salmo, el Salmo 84, que lo conocéis de sobra, pero que creo que refleja muy bien lo que es esta casa de Dios, lo que debe ser además esta iglesia como la casa de Dios. Como repito, no porque Dios habite aquí, sino porque vosotros estáis aquí, es vuestro pueblo, es el pueblo de Dios el que se reúne, y eso le da sentido a este lugar, y Dios viene con vosotros, Dios no está aquí. Cuando cerramos el local, aquí no se queda Dios. Eso está oscuro, está lúgubre, sois vosotros los que dais vida, los que dais sentido a este edificio, a estas paredes. Y vamos a leer juntos el Salmo 84, que lo conocéis de sobra, pero que me parece oportuno para el día de hoy. Y dice: cuán amables son tus moradas, Señor de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Pues este salmo nos habla, como decía antes, de la casa de Dios. Y es verdad que, como decía antes, el templo, el edificio, es un lugar donde pasan cosas, donde suceden cosas. Si echamos la vista para atrás, pues aquí algunos de vosotros habéis conocido al Señor, tal vez
habéis conocido su grandeza. Seguramente aquí ha habido pues alguna boda, alguien se ha casado recientemente o alguien ha presentado a sus bebés. También habrá habido algún funeral, ¿verdad? O sea, que son cosas importantes en nuestra vida y esto es lo que da sentido muchas veces a este edificio. Pero como decía antes, es el Señor esta es la casa de Dios y juntos nos reunimos, su familia viene y hay felicidad, ¿no? Dice el texto, bienaventurado el hombre que tiene entre sus fuerzas. Aquí juntos hay una bienaventuranza para cada uno de nosotros. Es un lugar especial, ¿verdad? Pero decía antes también que este venir juntos es lo que da a este lugar significado, por la relación que tenemos juntos con Dios, como pueblo, como familia. Hay cosas, esto que hemos hecho ahora mismo, ¿no? la Santa Cena, la mesa del Señor, no tiene sentido hacerlo en casa solos, ¿verdad? No se nos ocurriría a ninguno de nosotros tener la Santa Cena en nuestra casa de forma individual, porque es en comunión que tiene sentido celebrar en familia la Santa Cena. ¿Cuántos años quedan si el Señor no viene antes de que estéis en este lugar, de que sucedan cosas, de que venga gente y conozca al Señor, de que podamos ver, como decía antes, la provisión de parte de Dios? Y vemos cómo el salmista habla de la casa de Dios y hay una experiencia que él tuvo, ¿no? Que podemos también nosotros hacer nuestra, con sus matices, con la diferencia en el tiempo, es verdad. Pero la presencia de Dios es la misma, el Dios es el mismo. Y este lugar cobra importancia porque Dios está aquí con nosotros. Donde están 2 o 3 en su nombre, Dios está en medio de ellos. Y el Salmo nos describe la maravilla que es venir juntos y reunirnos. Donde el Señor se manifiesta, es la casa de Dios, como decía antes, no porque Dios esté aquí, sino porque está su familia, nos reunimos juntos. Y el Salmo habla de la casa de Dios no como un lugar triste, como un lugar aburrido, como un lugar lúgubre. Es verdad que hay iglesias, no solamente iglesias católicas, también iglesias llamadas evangélicas, que son auténticos museos, que vas allí y parece que se ha muerto alguien, que no hay alegría, que esta bienaventuranza no está presente, que no se manifiesta de ninguna manera la presencia del Señor. Pero es verdad que cuando la familia de Dios se reúne es un momento de alegría. Pensar siempre, no sé si alguno tenéis hijos o familiares fuera en Navidades cuando nos reunimos juntos. Es un momento de alegría, de poder estar de nuevo juntos, de compartir un tiempo después de un tiempo separados, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que en ti confía. Este es un lugar de bienaventuranza, es un lugar de alegría, es un lugar de felicidad. Y así es como también comienza este salmo. Fijaos, versículo 1. Cuán amables son tus moradas. La palabra que aquí utiliza el salmista es para referirse a esta idea de qué buenas son tus moradas, cuánto las deseo, cómo me gusta estar aquí. Esta es la idea, ¿verdad? Cuán amables, qué entrañables son. Es una experiencia que el salmista lo refleja de una manera muy poética para hablar de lo que él realmente está sintiendo, que el templo de Dios es un lugar deseable, es un lugar en el que él quiere estar. No se quiere perder la oportunidad de estar juntos con la familia de Dios, con Dios, en el templo de Dios. Cuán buenas son tus moradas. Y es una experiencia enriquecedora, ¿no? Y quería dividir este salmo en 3 partes para resaltar algunas ideas que creo que son importantes. Y vamos a dividirlo en 3 partes. Habéis fijado en la Biblia, tenemos ahí una palabra escrita como en cursivas, ese Selah, que no es más que pues una parada que hacía el pueblo de Dios cuando cantaba este salmo para reflexionar sobre lo que había leído. Leían hasta este punto, paraban, a veces había una parada de música, ¿vale? Un preludio musical, y continuaban con la lectura o con el cántico. Pues vamos a aprovechar esa división para dividir el texto en 3 partes, del 1 al 5, del 1 al 4, del 5 al 8 y del 9 al 12. Y ahí vamos a encontrar 3 ideas de lo que es la casa de Dios para nosotros, de lo que la casa de Dios es experimentar la casa de Dios, ¿vale? En primer lugar, quería hablaros de la casa de Dios como un lugar acogedor. Un lugar acogedor. El salmista lo expresa de una forma igualmente muy poética, como he dicho antes, ¿no? Y además habla de las aves y nombra al gorrión y la golondrina para decirnos que hasta un animal irracional, un animal que no tiene, digamos, lógica, quiere estar en la casa de Dios porque es tan entrañable, está tan a gusto, dice el salmista, que hasta
los pájaros quieren venir a la casa de Dios. Hay algo que se desprende de este lugar que también los animales pueden percibirlo, ¿verdad? Es algo que va más allá de lo que podamos pensar o discernir. Es un lugar amable, un lugar agradable, que desprende esta felicidad, esta bienaventuranza. Y como decía, es un lugar acogedor. Dice el salmista que anhela ardientemente, como un fuego. Fijaos lo que para el salmista es este lugar de entrañable que desea estar por encima de todo, ¿no? Esta idea del fuego, de anhelar ardientemente, se refleja muy bien en el libro de los Cantares, ¿no? Cuando hay un deseo por la pareja de estar juntos, es la misma idea. Hay un deseo del salmista de estar en la casa de Dios. Anhela ardientemente, como un fuego, experimentar el acogimiento que es la casa de Dios. En este sentido, la casa de Dios es un Dios que nos da la bienvenida, que nos acoge, que nos recibe, que tiene las puertas abiertas. Dios es un Dios de acogida. Y acuerdo aquel texto de Apocalipsis que dice, aquella iglesia que se había olvidado y ha dejado a Dios fuera: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este caso somos nosotros los que somos invitados a la casa de Dios a venir, porque Dios está aquí cuando nosotros estamos aquí y quiere tener comunión con nosotros, que nos sentemos a su mesa, que estemos con él. La idea de la mesa es una idea muy mediterránea, ¿verdad? Todos lo celebramos alrededor de una mesa, de la comida. Nos gusta estar alrededor de la mesa, ¿verdad? La mesa también, experimentada también en la Santa Cena. Dios quiere que nos sentemos con él, que cenemos con él, que tengamos comunión con él, que estemos alegres de que él está con nosotros. Es un Dios que nos acoge. Y el salmista refiere muy bien este acogimiento de parte de Dios. Y pensaba a veces cómo la Iglesia no es capaz de ver lo que hay afuera. Y vivimos tiempos en los que hay mucha gente sola por la vida. Mucha gente sola. Hace un tiempo encontré un estudio en varios medios, entre ellos El País, que recogía que recientemente las personas que más soledad sienten son la gente joven. La gente que parece más comunicada, ¿no? Más intercomunicada con WhatsApp, con Instagram, con el Twitter. Pues según este estudio, es la gente que más soledad siente. Pero podemos hablar también de las personas mayores, que son olvidadas por sus familiares en residencias o en algunos de sus hogares y que nadie va a visitarles. Gente soltera, gente viuda, familias que ocupan todo su tiempo en los hijos porque les ocupan tanto tiempo que no pueden tener relaciones y al final sienten soledad. Hay muchos casos que podemos hablar, pero es verdad que hay mucha gente sola a día de hoy. Cuando todo parece más comunicado, hay mucha gente que vive una soledad completa. Y la iglesia debe ser un lugar de acogimiento. ¿Cuántas personas vienen a nuestra iglesia que sienten soledad? ¿Cuántas personas hoy aquí han podido sentirse solas esta semana? La iglesia de Dios es un lugar de acogimiento donde poder sentirse acompañado. No solamente el domingo, durante 1 hora y media, también durante la semana. Una llamada de teléfono. Estoy orando por ti, hermano, estoy pensando en tus circunstancias, en tu examen de mañana, en tu prueba médica, no lo sé. Pero que la iglesia sea un lugar de acogimiento. A veces hay que ponerlo en práctica. Y pensaba en una historia que me contaron hace tiempo de un hermano que llegó a Madrid muy joven y llegó a la iglesia en Canillejas, entonces en Canillejas. Y él cuenta que la mujer del pastor, Angelita Núñez, le preguntó: oye, ¿dónde comes hoy? Y, pues no lo sé, no. Y yo, vente a casa a comer. Y si alguna vez no te invita a nadie, me lo dices. Fijaos qué manera más práctica, ¿no? De evitarle a alguien estar solo. Vente a comer a mi casa. Y ese gesto para este hermano fue el inicio de una relación con esta familia y nunca más estuvo solo en Madrid. A veces hay que poner en práctica, ¿no?, lo que aprendemos. Y es una manera muy sencilla. Invita a alguien a comer a tu casa. De que no estés solo, de que no estés sola. Ser una iglesia acogedora. Una iglesia que acoge, una iglesia cariñosa, que abre los brazos. También a veces hay que poner las cosas en su sitio, ¿vale? Esto, como todo, tiene su equilibrio. Pero ese calor del Señor, que las personas vengan aquí y digan: es una iglesia que me ha acogido, que me ha dado calor, que me ha dado cariño, que me ha abierto las puertas.
Esto tiene que ser la iglesia compromiso con Cristo para todos y más para la gente que venga nueva. Y es triste cuando esto no se da en una iglesia, cuando los problemas que vive la iglesia son tan grandes que no se pueden remediar, cuando aquel hermano no se habla con el otro, cuando se evitan, cuando hay tanta tensión que este calor, este acogimiento no se manifiesta y hay un enfrentamiento tan grande que los miembros no se hablan, no se saludan. Dios nos llama a abrir el corazón, a ser una iglesia en acogida, una iglesia cariñosa, que da calor, de tal manera que la golondrina, el gorrión quiera estar aquí, ¿vale? No hay ningún nido, ¿no? Pero esa es la idea, una iglesia acogedora, una iglesia abierta. Y esta es la imagen que nos transmite el Salmo. Dice el versículo 3, cerca de los altares del Señor. Y esta sección acaba, antes de la primera pausa, diciendo, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es de la comunión con Dios, de la comunión con su pueblo, que emana la auténtica alabanza. Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Ese sentimiento, esa realidad profunda de comunión con Dios es el que da paso a la alabanza al Señor. Un comentario muy breve. La alabanza no es algo que podamos inducir o provocar en las personas. Repito, la alabanza no es algo que podamos provocar o inducir. Sí que hemos de estimular a la alabanza. Y aquí es bien bonita, bien buena. Gracias, David, por la alabanza que hemos tenido hoy. Es algo fundamental. La alabanza es algo que nace del corazón, que puede decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Un corazón agradecido, un corazón que tiene comunión con Dios. Y esa comunión es que nace la alabanza verdadera. La casa de Dios como un lugar acogedor. En segundo lugar, me gustaría hablaros de la casa de Dios como un lugar transformador. Un lugar transformador, de transformación. Un lugar donde hay una transformación de la persona que vive en comunión con Dios, que vive en la presencia de Dios. Fijaos, si vamos a estos primeros versículos, a partir del versículo 5, vamos a notar que de repente hay como un cambio de escena, un cambio de narrativa que se dice ahora. Hemos pasado de unas palabras muy exaltadas, muy poéticas, muy enamoradizas, y de repente ahora el salmista nos cambia la imagen, nos cambia de plano, ¿verdad? De hecho, este versículo 6 que ahora leeremos es uno de los versículos más complicados de traducir de toda la Biblia. No se ponen de acuerdo. Y si vamos a diferentes versiones, encontraremos que hay diferentes traducciones de este versículo. La Biblia del Oso, o la Nueva Versión Internacional, al menos en su versión en inglés, lo traducen de esta manera. Dice, cuando pasan por el valle de Baca, con B, lo cambian por un lugar de manantiales. La lluvia de otoño también lo cubre en estanques. La escena, este valle de Baca, como dice aquí, posiblemente se refería a un valle que había justo antes de alcanzar la cima hacia Jerusalén, cuando los peregrinos que iban a Jerusalén hacia el templo a adorar al Señor, y en el final de su camino se encontraban con este valle seco, este desierto, y tenían que experimentar esta idea de la soledad del desierto antes de encontrarse en la presencia de Dios, antes justo de llegar al templo. Pasaban por este valle, este lugar seco. Y la imagen que el salmista nos transmite es la idea del peregrinaje en la vida del cristiano. Todos somos peregrinos en esta vida, todos tenemos un recorrido, un camino que estamos haciendo, en el que no siempre experimentamos esta comunión con Dios, esta presencia de Dios de manera tan palpable como lo dice en el versículo 1 al 4, tan cercana, tan maravillosa, tan bienaventurados, ¿no? Nos sentimos a veces pues en soledad, pasando por un desierto, este valle seco. Claro que hay tiempos de sequía en la vida espiritual, hay tiempos donde no experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay tiempos de rebeldía, como aquel hijo pródigo que decidió apartarse a vivir una vida que él creía mejor, como si la vida cristiana le hubiera empobrecido, ¿verdad? A vivir otras experiencias. A veces son circunstancias, a veces también es pues tiempos de sufrimiento, tiempos donde lo pasamos mal. Y también así lo traduce muy bien la Reina Valera, que todos conocéis, y nos habla del valle de lágrimas, el valle donde lloramos, donde hay dolor, donde no estamos a gusto, donde realmente estamos pasando un tiempo complicado, ya sea por sufrimiento propio directo, por un ser querido,
a veces por la Iglesia, también es un motivo a veces de sufrimiento en la propia Iglesia, por raro que parezca, ¿no? Es un motivo también de lágrimas, que nos hace llorar, nos hace pasarlo mal. Ponerle el nombre, la etiqueta que queráis, pero el valle de lágrimas existe, es una realidad para todo cristiano, y así también lo recoge el salmista, el valle seco antes de llegar al templo. Pero hay una buena noticia, y es que digamos que este no es el final, ¿verdad? Dios quiere transformar ese valle de lágrimas, curiosamente, como dice el texto, en fuente, en manantial. En este valle, cuando llegaban las lluvias de otoño, dice que se encharcaba, que se llenaba de agua. Nos habla de la experiencia de alguien que sí, atraviesa por este valle de lágrimas, pero Dios lo cambia en fuente, en manantial. Y no solamente en agua embalsamada, sino en agua que da agua a otros. Eso hace un manantial, ¿verdad? Es un agua que brota constantemente. Esta idea de algo que brota del corazón agradecido, del corazón transformado, y puede enriquecer a los demás. No sé si estás sufriendo ahora, si has pasado un tiempo de sufrimiento, cuál es tu valle de lágrimas, cuál es tu valle de vaca. Déjame decirte que este no es el final del trayecto, ¿verdad? No dejes que este valle te amargue el trayecto. No dejes que este valle no te permita ver el final del camino. Deja que el Señor transforme este valle en manantial, que se convierta en un agua que pueda dar agua a otros. Qué hermoso es cuando vemos hermanos y hermanas que han sufrido y que pueden ser de aliento para otros. Oye, saben lo que es pasar por momentos difíciles. Y en vez de estar en amargura, en recriminarle a Dios lo que han sufrido, son capaces de convertir su dolor en agua fresca para otros. Un lugar de transformación. Dios es el que puede transformar nuestros valles de lágrimas en manantiales, en fuentes. ¿Y cómo lo hace Dios, verdad? ¿Cómo hace esto Dios? Pues el versículo 5 nos lo explica. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Claro, no es un cambio mecánico, no es un cambio automático, sin ningún contexto, sin una realidad, ¿verdad? Dice, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Está hablando de la persona que ha encontrado en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, sus fuerzas, su sentido para vivir, su razón para seguir adelante. Es la persona que ha hecho de la revelación de la palabra de Dios, del texto, de la palabra de Dios en sí misma, su principio de vida, su norma de fe. Cómo se rige su vida es a través de la palabra de Dios, que se identifica totalmente con ella. Dices, ole, ¿no? Ahí va un creyente que hace de la palabra de Dios su estandarte. Claro que tendrá luchas, claro que tendrá problemas, todos los tenemos, ¿verdad? Pero va la Biblia, la palabra de Dios, ese principio que va a regir, va a guiar, va a orientar, va a inspirar su vida. Esta persona experimentará en la vida que el valle de lágrimas se transforma en manantiales. Cerca de tus altares quiero estar. ¿Y son desiertos? Claro que sí, pero el milagro bíblico es que estos desiertos no son estériles. Tienen vida y el desierto se puede convertir en un manantial, como decía antes, que de agua para ti y también para los que están a tu alrededor. Agua fresca. Porque Dios, cuando permite el sufrimiento, Él tiene un propósito para esto. A lo mejor no es para ti, pero es para la persona que está a tu lado, para la iglesia. No sabemos por qué Dios permite el sufrimiento, pero tiene un propósito. Y Dios va a transformar el valle de lágrimas en fuente, para que podamos dar agua a otros. Mejor es dar que recibir, ¿verdad? Y entonces nuestra vida cobrará un sentido muy especial, muy diferente. Y fijaos, además esa misa expresa algo que para mí es muy curioso, que estos desiertos, esta transformación no será un solo momento único, puede ser algo que se dé de forma progresiva y esos desiertos se van a repetir en nuestra vida, seguramente. Pero así como el desierto se repetirá, también se repetirá la transformación en fuentes. Versículo 7. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Sión, la ciudad santa, ¿verdad? Donde estaba el templo, claro. Es una visión de futuro, una visión que nos transporta, ¿verdad? Que hemos pasado de esta segunda parte, pasamos del valle de lágrimas, de la realidad pura y dura, donde hay lágrimas, pero que se enfoca en esta perspectiva de futuro, donde
realmente está el templo, la presencia de Dios, donde podemos vivir una vida cercana a Dios. Y yo creo que aquí hay una visión escatológica de futuro, ¿verdad? Que para nosotros como creyentes acaba en el cielo, en la eternidad, en la Sion celestial. Pero permitidme este breve comentario. Creo que también hay otras Siones con minúsculas que a veces nos perdemos. Y a veces la iglesia puede ser esta Sion con minúscula, donde encontrar este agua que decíamos antes, donde encontrarnos con Dios. Cuando atravesamos este valle de lágrimas, la iglesia es el lugar donde sentirse reconfortado. Como decía antes, no es un lugar acogedor, un lugar de transformación. Así lo ha experimentado también el salmista. ¿Y cuántas veces hemos vivido nosotros esta realidad? Que venimos a la iglesia con nuestras luchas, con nuestras cargas, y entramos aquí, la alabanza, el ver a los hermanos, el ver a la familia, nos alegra el corazón, nos sentimos tristes, pero a la vez nos sentimos gozosos. Es un punto de inflexión, ¿verdad? Un punto en el que marcar nuestro recorrido, nuestras siones con minúscula. Déjame decirte, cuando pases por este valle de lágrimas, no dejes de venir a la iglesia. No dejes de venir al culto. No sabes lo que te puedes perder. Cuando lo pases mal, no te quedes en casa refunfuñando contra aquel o contra el otro. Todos tenemos culpas, todos tenemos errores, tú también. Ven y oye la palabra de Dios, ven y congrégate con los hermanos, con la familia, déjate transformar por Dios. Tal vez este valle se convierta en manantiales aquí, en la iglesia, en esta Sion con minúscula, y puedas vivir una verdadera transformación en tu vida. La casa de Dios debe ser ese lugar, un lugar de transformación para nosotros y también para los hermanos, donde experimentemos ese cambio, esa transformación que solo Dios puede dar en nuestras vidas. Y en último lugar, me gustaría hablaros de la casa de Dios como un lugar protector. En verdad, mucho más que esto, ¿verdad? Un lugar de toda bendición. Pero quisiera resaltar esta idea porque hay un versículo, una sección que apunta en esta dirección. Y dice el versículo 11, Sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Esta sección que hemos partido del versículo en 3 partes, empieza con las palabras que dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. De nuevo el salmista inicia, ¿verdad?, esta sección reflejando que no hay nada como la casa del Señor, no hay nada como la casa de Dios. Y es un sitio donde puedo estar, donde quiero estar, es este lugar, es la casa de Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es verdad que a veces venimos al culto y estamos sentados en la silla y digo, ¿qué hago yo aquí? Con lo bien que estaba en la cama, ¿verdad? Hoy juega el Madrid. Incluso a veces no tenemos ni ganas de estar, ¿no?, de venir, ¿no? Nos sentimos tan cansados o tan tristes, o no quiero encontrarme con aquel hermano, con aquella hermana. Pero fijaos, el salmista nos transmite que él ha vivido un cambio, una transformación, ha podido sentirse acogimiento, como decía al principio, ¿no? Esa transformación que ahora se da cuenta de que Dios, su casa, es su lugar también de protección y no quiere perderse esa protección. Claro, no hablamos de un lugar protector en el sentido de que nadie pueda hacernos daño, ni que nada malo va a sucedernos. Sabemos que pues, estamos expuestos, nuestra naturaleza humana está expuesta también al dolor y a que nos ocurran cosas que no están en nuestro control, ¿verdad? Pero hemos de pensar en esta idea de la presencia de Dios, el vivir con Dios, en la comunión fraternal con Dios, en que haya peligros, haya riesgos, Dios es mi seguridad. Dios es quien me protege. Así que, hermanos, no quedemos desprotegidos, ¿verdad? La casa de Dios es un lugar que nos protege. No quedemos entonces desprotegidos, vengamos a la casa de Dios, reunámonos con su familia, con su pueblo, busquémosles a Él en oración. Yo sé que muchos podéis pensar, bueno, es que a mí la iglesia me ha hecho daño. No solamente no es un lugar de protección, sino es un lugar donde a mí me han hecho daño. Me he sentido dañado, me han hecho realmente sufrir. No sé si es vuestro caso, tal vez sí, tal vez no. Suele ser una de las causas más frecuentes en la que las personas cambian de iglesia. Pues aquí
he sufrido daño, no he sentido acogido, me voy a otro lugar. Y somos conscientes también de cómo la Iglesia, bueno, a veces la Iglesia institucional, ¿no? Pues estamos cada vez menos, pero sabemos de los abusos que ha sufrido la Iglesia Católica, que ha infligido la Católica, sus clérigos, ¿verdad?, hacia los niños. Para estos niños, la Iglesia Católica nunca fue un lugar de protección, todo lo fue un riesgo, ¿verdad? Pero no solamente es algo que de los hermanos católicos, también la Iglesia llamada evangélica, pues a veces abusa de su poder, ¿no? Esas iglesias que han derivado en un contexto muy concreto en la teología de la prosperidad y hacen a sus miembros, oye, si tú das a Dios, Él te va a dar más. Hay algo ahí de verdad, hay algo ahí que parece bíblico, pero en realidad es un abuso de poder. Están usando a las personas para enriquecerse. Y fijaos, hay 2 textos únicamente en el Evangelio que nos hablan de Jesús enfadado, que nos hablan de un Jesús airado, ¿verdad? Uno es, ya sabéis, cuando Jesús va hacia Jerusalén y ve aquella higuera que no tiene visos de dar fruto y Dios la maldice, Jesús la maldice y se seca. Y otro lugar es cuando Jesús entra en el templo y ahí están los cambistas, usando lo que esos peregrinos que iban hacia el templo con su moneda de origen. Venían de diferentes lugares y llegan al templo y quieren comprar un animal para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Y no tienen cómo hacerlo. Y hay gente allí que dice, vale, yo te cambio la moneda. Y de cambio me llevo un interés, ¿verdad? Y Jesús se enfada. Están abusando de lo que para esos hermanos, esas personas, era un sacrificio. Abusan. Y Jesús se enfada con ellos. Es parecido, ¿verdad?, a lo que podemos vivir hoy día. El abuso de poder. Cuando hay un corazón dispuesto a adorar, ¿verdad? Y hay gente que se lucra, que se enriquece de esa necesidad. La palabra de Dios nos revela que la casa de Dios, que su pueblo es un lugar de protección. Es un lugar donde estamos protegidos de todo eso. Y si no lo es, algo estamos haciendo mal. Algo debemos cambiar. Dice también un salmo, a sus ángeles mandará sobre ti. ¿Os acordáis, verdad? El texto que también usa el diablo contra Jesús, para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor es escudo, versículo 11. Y la Iglesia debe ser escudo para sus miembros. Debe ser un lugar de acogimiento, de transformación, un lugar de protección. Y podemos leer en muchos versículos de la Biblia esta idea de Dios como un lugar, un Dios protector, un Dios que nos da seguridad, un Dios que verdad, que aunque hay peligros, estamos seguros en Él. Dice este versículo, Dios es mi sol que ilumina mi vida. La oscuridad siempre vista como algo peligroso. Dios ilumina mi vida. Dios es mi escudo que me protege de la batalla, ¿verdad?, de los ataques del mundo, del diablo. Y acaba el Salmo con algo muy interesante que dice, versículo 12, Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y usa esta designación para Dios muy bien apropiada, ¿verdad?, muy bien escogida, porque estamos hablando de la protección. Dios tiene sus ejércitos para protegernos. Acabamos de hablar de los ángeles, ¿verdad? A veces la Iglesia es parte de ese ejército para proteger a su pueblo. Y cuando habitamos en la presencia de Dios, en su casa, en comunión con Él y con su pueblo, Dios vela por nosotros. Dios vela por nuestras vidas. Y pienso, aún a veces, aunque estemos alejados, Dios también nos protege. Como decía antes, acordaos de aquel hijo pródigo que vivió una vida separada de Dios pensando que eso le iba a enriquecer más. Y como dice el profeta Oseas, le trajo con lazos de amor, ¿verdad? Le volvió al Padre. Dios es un Dios protector. Y dice el versículo, dichoso el hombre que en ti confía. Feliz, bienaventurado. El hombre, la mujer, el hombre que pueda disfrutar de la realidad que supone confiar en Dios. Hoy día tenemos una cantidad de seguros de vida, de seguros de protección de hogar. Nos venden el miedo y a la vez la seguridad, ¿verdad? Dios es la única seguridad para nuestras vidas. Dios es la seguridad completa. Dios es un Dios protector. Y su casa, su hogar también debe reflejar esta esencia de un lugar que protege a la Iglesia. Es la maravilla de vivir en la presencia del Señor, de ser parte de su casa, parte de su familia. Pues hermanos, que este lugar, que esta Iglesia, por muchos años más, no solamente por 9, sea un lugar siempre, un lugar acogedor, un lugar donde
podamos experimentar la acogida de parte de Dios, porque nosotros somos acogedores, porque cada uno nos mostramos en acogida y reflejemos esta característica del Dios acogedor. También que sea un lugar de transformación donde las personas, donde cada uno podamos vivir una transformación real, que es en Cristo Jesús, que nos da la esperanza de una vida nueva, transformados también estos desiertos, estos valles de lágrimas en manantiales para dar agua a otros, que seamos transformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y que sea en último lugar un lugar de protección, donde podamos sentirnos seguros, donde debamos sentirnos seguros, donde podamos transmitir seguridad. Que no estemos en las críticas unos de otros, como decía Santiago, que no nos devoremos, sino que seamos protectores, que nos cuidemos unos a otros. Esa es la idea de la casa de Dios, que reflejemos su protección. Y ese es nuestro Dios, un Dios que nos acoge. Por lo tanto, su iglesia debe ser una iglesia que acoge, un Dios que nos transforma. También la iglesia es un lugar de transformación para nosotros y un Dios que nos protege. Así que también seamos una iglesia de protección para todos. Amén.